Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una ruta muy especial y como vieron en el título, me van a acompañar a hacer la ruta en bicicleta hacia mi trabajo. Entonces ahorita ya estoy preparando mi bicicleta, mi U-Lock que lo cargo siempre en el timón. Esa es una pregunta que algunos de ustedes me han hecho. Yo siempre lo llevo en el timón y agarrado de la extensión porque tengo una extensión más un U-Lock. Llevo una mochila, mi botella de agua y una ropa bastante cómoda para poder viajar. En este caso estoy usando también mi visera porque va a salir sol y arrancamos a pedalear. Entonces empezamos la ruta desde la ciclovía de la avenida Precursores en el distrito de San Miguel. Esta ciclovía inicia en la avenida Insurgentes y finaliza aquí en el zoológico del Parque de las Leyendas, un zoológico bastante famoso aquí en el distrito de San Miguel que tiene al frente el Colegio Claretiano. Para los que se quieran ubicar, más o menos desde qué distancia estamos iniciando la ruta. Seguimos de frente porque toda la ciclovía se encuentra conectada y aquí estamos en el lateral de Plaza San Miguel, saliendo de frente para la avenida La Marina. Aquí nos topamos con un ciclista que no estaba agarrando el timón y tampoco estaba usando casco. Tengan mucho cuidado para viajar así porque pueden tener accidentes. A mi costado estaba viajando un auto y si en caso el auto no frenaba, adiós ciclista. Así es que gente, siempre utilicen todas las medidas de seguridad porque uno nunca sabe en qué momento puede pasar algún accidente. Entonces, entramos a la avenida La Marina y en esta parte de la ruta no hay ciclovías. No hay ciclovías, así es que agarramos la pista. Ahora, en mi caso, yo ya tengo bastante costumbre para viajar de esta forma, para viajar en pista. Y es por los años ya que tengo viajando en bicicleta en pista y además porque cuando empecé a viajar en bicicleta no existían ciclovías, entonces ya es un tema bastante de costumbre y por eso siempre les recalco y les enfatizo por muchas razones, usen todas las medidas de protección porque es muy importante, la verdad que es muy importante y ayuda muchísimo. Entonces aquí ya nos encontramos en la avenida Universitaria y nos vamos a dirigir a la ciclovía de la avenida La Marina. Por favor, aquí siempre cuando entren usen el lado de la izquierda para bordear a los autos, como en este caso ven que está aquí parado. Tengan mucho cuidado porque como ven el auto empieza a arrancar y también les puede dar un accidente. A ver gente, primera pausa del video. Acabamos de cruzar ya la avenida Universitaria. Si bien es cierto, la avenida Universitaria también tiene ciclovía porque me han visto entrar por la pista de Plaza Miguel. Para mí, por una facilidad y por costumbre básicamente, yo siempre entro por ahí. Así como han visto, de la ciclovía que termina para el lado del parque, en el lateral de Plaza San Miguel, entro a la pista que directamente es todo el frente de Plaza San Miguel hasta acá, hasta la ciclovía de la avenida La Marina. Y de aquí, a partir de este punto, gente, hasta llegar a San Borja Surco, todo es ciclovía. Todo es ciclovía, van a ver ahorita la ruta, que está buena. Así que gente, sí se puede hacer. Si no quieren ir por ese tramo, pueden ir por toda la mar, entrar a la ciclovía Universitaria y de ahí entrar para acá a la ciclovía de Avenida La Marina. Ahora, esto lo estamos grabando un 30 de enero. En estas fechas aquí en Lima, Perú, hay poco tránsito porque no hay escolares, no hay universidades y no hay institutos, todos están de vacaciones y la mayoría de la gente aquí en Lima se va a las exteriores, afuera de Lima metropolitana, a las casas de playa, a las casas campestres. Entonces hay poco tránsito este primer mes del año. Entonces es realmente ya para quincenas de febrero que empiezan los colegios y así, va a haber más tránsito. Va a haber más tránsito, va a ser el caos que siempre les muestro todas las veces. O sea, este tránsito es inusual, pero normal para lo que estamos en enero. Entonces, gente, sigamos la ruta que les va a gustar. Está muy buena. Espero que les ayude a todos a llegar al trabajo tranquilos, felices y sin tráfico. Ok, aquí continuamos la ruta, ya estamos bastante avanzados en la ciclovía de la avenida La Marina y como vieron, yo como medida de seguridad también de prevención y de costumbre, cuando veo una situación de peligro ya ni siquiera toco la campana.
solo grito, doy un aviso de auxilio o doy un aviso de notoriedad, como es que estamos pisando una ciclovía, que por favor lo tengan en cuenta. Es importante, la verdad, que se escuche tu voz. ¿Por qué? Porque no toda la gente está pendiente de que suene una campanita o un timbre. Eso sí es súper importante, gente, ténganlo en cuenta, porque nuevamente son los años de experiencia. No todas las personas, no solamente los autos, la gente que transita, que camina, los niños, hasta los propios perritos, no tienen la noción del sonido del timbre o de la campana de la bici. La campana incluso es lo más notorio de que está pasando una bicicleta, y es lo que siempre yo les recomiendo. Como aviso de sonido, una campanilla y no un timbre de esos eléctricos modernos, porque no se identifica bien. Pero la verdad es que sí ayuda muchísimo en un momento rápido y de reacción necesaria de la otra persona, ya sea de vehículo o ya sea de caminando de un transeúnte. Es importante que lo griten o que hablen, que les digan: cuidado, estoy pasando, pasa una bicicleta, estás en una ciclovía, porque ayuda un montón. O sea, es la cantidad infinita de veces en las que esas situaciones a mí me han salvado solamente de gritar y decir: cuidado, que estoy pasando. Tómanlo en cuenta porque ayuda muchísimo, y yo veo que la gente no lo usa, y les ayudaría muchísimo para prever cualquier situación de peligro. A ver, gente, segundo corte. Acabamos de terminar de salir de la ciclovía de la Avenida La Marina. Estamos entrando a la ciclovía Salaberry, que es un cortecito. Y en 2 cuadritas, la verdad, entramos a la ciclovía 2 de Mayo. Súper fácil, súper tranquilo, como vieron. Para nosotros no hay tráfico, nada de que te atoras en la Avenida La Marina. Y como vieron, a pesar de ser un día tranquilo, en los que no debería haber mucho tráfico, igual están atorados en el tráfico. Entonces, gente, ya saben, beneficios de la bicicleta, aún así es un día tranquilo, siempre te ayuda. Y continuamos ahora ya saliendo de la ciclovía Salaberry y vamos a entrar a la ciclovía 2 de Mayo. Esto está ya en el distrito de San Isidro. Vamos a salir por esta ciclovía de frente para terminar en la ciclovía de la Avenida La Arequipa. Esta ruta, la verdad, es súper tranquila, y yo la verdad la recomiendo muchísimo si es que han salido o están saliendo a su trabajo y se olvidaron de preparar un desayuno, porque tiene muchas tiendas súper fáciles, como puede ser un Oxxo, un Tambo, y también tiene el supermercado Vivanda, también el supermercado Wong. Entonces tiene muchas opciones bastante variaditas. Si en caso te olvidaste y no pudiste prepararte un desayuno, no te hiciste un lunch, ayuda muchísimo. Seguimos en las ciclovías de Mayo y en este punto ya nuevamente se visualiza el tráfico, pero siempre tengan cuidado, porque precisamente en esta ruta de la ciclovía, cuando hay mucha congestión vehicular, los autos suelen salir hacia la ciclovía, como lo vamos a ver en unos minutos, y invaden la ciclovía y ponen en peligro la vida de todos los ciclistas o personas que manejan vehículos menores, solamente porque pues la impaciencia de no avanzar los hace salir de una manera totalmente incorrecta por la ciclovía, que no deberían. Bueno, ya depende de cada uno el vehículo que desea elegir para transitar por Lima, si bien un auto para perder el tiempo así, o una bicicleta para no gastar dinero y seguir avanzando. Siempre tengan cuidado porque, como les repito, en esta parte sí salen los autos la mayoría de veces. Como ven, ahora ha salido este auto de manera incorrecta y ahí de frente hay una chica en bicicleta y puede ocasionar un accidente, puede ser un peligro. Aquí ya estamos en el cruce de la Avenida Arenales finalizando 2 de Mayo, a una cuadra ya de llegar a la Avenida La Arequipa, y aquí siempre hay congestión vehicular. Entonces sí es importante, la verdad, que tomen mucho cuidado de las partes más congestionadas de las que transitan, para que puedan activar sus 5, 6, 7 sentidos y siempre, ante todo, mantener los implementos de seguridad. Aquí ya estamos entrando a la Avenida Javier Prado, ya pisando la ciclovía de la Avenida La Arequipa. Un punto también de espera es el cruce de Javier Prado, un punto crucial. Y eso que ahora hay pocas bicicletas, gente, pero si van a cruzar por acá, por favor, bájense de la bicicleta, porque no solamente demoran al resto, sino también pueden golpear a los peatones que van pasando por ahí.
Bueno, nuevamente, como pudieron ver, hay ciclistas que no solo manejan sin casco, sino que ponen en peligro el tránsito de otros ciclistas. Ahora, el otro ciclista también no tenía casco, así que gente, por favor, usen casco, protejan bien su seguridad, porque uno nunca sabe. Y miren, se chocaron entre ellos, no había ni un solo auto cerca. Entonces, nuevamente, aquí seguimos la ruta, ya salimos de la avenida La Arequipa y estamos entrando a la calle Juan de Arona. Esta es la ciclovía Juan de Arona y acá pueden darle un beso enorme a todos los autos atorados, porque solamente la persona que viaja en auto sabe el tráfico que hay en esta callecita. Estamos entrando a la zona empresarial de San Isidro, una zona bastante transitada, porque, como bien lo saben, están las mayores marcas de empresas de la ciudad de Lima y la ciudad de Lima metropolitana. Entonces aquí están las grandes empresas y por ende hay una gran afluencia de tránsito, pero increíble, que rodea esta zona. La ciclovía, como ven, está súper tranquila, súper accesible, entonces pueden llegar en bicicleta de una manera muy fácil, muy sencilla y la verdad muy tranquila. Entonces es una excelente ruta para que puedan llegar a sus trabajos tranquilos, para que puedan seguir movilizándose en bicicleta. Y como ven, desde abajo hasta este momento el tráfico sigue constante. Seguimos avanzando, la verdad hemos hecho la ruta todo derecho y siempre, por favor, mantengan cierta empatía con los vehículos. Yo sé que nosotros somos los ciclistas que pedimos empatía del que maneja un auto, pero muchas veces el saber comunicarte entre vehículos, porque no solo con los autos, con las motos y hasta con los buses de servicio público, de transporte público, logras a tener una comunicación. Y no quiero ser repetitiva, pero nuevamente los años de experiencia ya me han enseñado a que se puede mantener pedaleando o manejando una comunicación entre vehículos. Ya sabes en qué momento van a doblar, en qué momento van a entrar. Si tú vas a entrar antes que ellos, el tiempo que te demoras en entrar, o de repente que él puede entrar más rápido que tú y ceder el paso, es lo más seguro o lo más rápido para seguir avanzando tanto él y tú. Entonces es súper bueno el poder con el tiempo ya darte cuenta de ese tipo de cosas. Nuevamente, eso es cosa de práctica, de tiempo y de salir diariamente en bici, que te ayuda a aprender a leer los movimientos de los demás vehículos. Como siempre, no te confíes, no siempre todo es paz y amor en el tránsito entendible. ¿Por qué? Porque como ven, dentro de este video ya hemos visto dos errores de dos ciclistas manejando en ciclovía. Entonces, el vehículo no hace a la persona, es la persona y la educación de la persona que hace el tránsito. Entonces, no solamente porque maneje un auto sea una mala persona, o porque manejas una bicicleta sea una buena persona o tenga la educación vial necesaria. Simplemente tienes que saber cómo prever situaciones, poco a poco irte adaptando a la ruta, a la ciudad de Lima, sobre todo al tránsito de Lima, pero créanme que sí se puede. Si se puede, en este video les he mostrado cómo viajamos por pista, cómo viajamos por la ciclovía, y esta ruta precisamente, como ven, es toda una ciclovía que viene desde el distrito de San Miguel. Ahorita ya estamos entrando en el distrito de San Borja, ya hemos ido de frente por la ciclovía de Juan de Arona, saliendo de San Isidro y ahora cruzando el parque, entrando a San Borja. Vamos de frente y cruzamos la ciclovía que da para la avenida San Borja Sur. Y de San Borja Sur cruzamos la avenida Aviación, la estación del tren de San Borja Sur, pero nosotros vamos a seguir de frente, vamos a seguir toda la ciclovía de la avenida San Borja Sur para llegar con nuestro destino final hasta el Pentagonito de San Borja. Aquí ya he pasado a la estación del tren, no les pude grabar esa parte porque justo se acabó la batería de la cámara y tuve que cambiarla, pero ya estamos aquí ya para llegar al Pentagonito de San Borja. Ya hemos pasado la estación del tren. La ciclovía de esta ruta se encuentra a mi izquierda, pero esta parte, justo cuando termina la estación del tren para llegar al Pentagonito de San Borja, a mí por preferencia me gusta hacerlo por la pista. Se me hace muy fácil, mucho más cómodo, porque ese tramo de la ciclovía
hay muchos transeúntes, hay mucha gente que va para el tren, que camina, entonces es un poquito complicado. Prefiero hacerlo netamente por la pista, se me hace mucho más fácil para mí, mucho más rápido también. Entonces es la manera como yo llego aquí al Pentagonito de San Borja. Aquí ya nos encontramos en el Pentagonito de San Borja, ingresando a la ciclovía que rodea todo el Pentagonito, para luego cruzar y salir con destino a Surco. Ya llegué yo a mi trabajo y a mí me toca, la verdad, bajar unos cuantos sótanos para poder estacionar mi bicicleta. Entonces tengo la facilidad de que en mi trabajo tengo un estacionamiento de bicicletas y me permiten mantener mi bici de manera segura, pero con siempre el buen candado, el U-lock y la extensión para cualquier seguridad. Con esto, gente, ya vieron toda la ruta que hago desde San Miguel hasta aquí, hasta San Borja Surco, para llegar al trabajo en bicicleta. Y aquí ya solo queda estacionar la bicicleta. Yo normalmente llego al trabajo y me cambio la ropa con la que he manejado la bicicleta, la parte superior. En este caso creo que me cambié solamente el polo, los zapatos, que ya los tengo en la oficina, y obviamente me peiné, me maquillé, me higienicé, lavarse la cara, lavarse un poco las manos y todo. Y la verdad, súper bien, sin ningún problema. Podemos subir bastante perfume y listo. A ver, gente, yo ya llegué a mi destino. Estoy en el Pentagonito de San Borja, pero yo salgo para acá para llegar hasta San Borja límite con Surco. Yo termino ahí, justo en el video que les mostré, que está por aquí al lado de la ciclovía de la Avenida Primavera de Surco. Entonces, gente, como vieron, es súper fácil llegar. Súper fácil. Hoy ahora con el calorcito, pues con harto bloqueador. Si quieres usar protector de brazos, protector, yo estoy con mi visera, con mis lentes y con eso para mí suficiente. Si quieres usar más protector de piel por el tema del sol o por el tema de algún daño en la piel, hazlo. La verdad que sí, lógicamente ayuda bastante, pero en mi caso, por un tema de costumbre y porque directamente me incomoda demasiado, yo feliz con el bloqueador y repelente, gente. No se olviden del repelente porque los bichos salen con el calor y eso es peligroso porque puede venir dengue y cualquier otra cosa. Gente, espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva y apliquen estas rutas en sus viajes diarios porque, como ven, el tráfico sigue, no se ha detenido, el tráfico sigue. Así es que, gente, ya saben, la bicicleta es lo mejor que hay para seguir viajando porque nosotros tenemos pista libre y pedaleando, llegamos muy bien en buen tiempo. Este es el tiempo que hemos hecho hoy día, 57 minutos. Ya les he comentado en otros videos anteriores, siempre mi tiempo es 56, 57 minutos, no más. Obviamente que si viajara más rápido sería pues menos tiempo, pero con el sol estoy viajando al trabajo, no estoy entrenando. Es suficiente, gente, y siempre va a ser el mismo tiempo, que es lo mejor del mundo. Así es que viajemos en bicicleta, gente. Espero que les haya gustado este video. Nuevamente espero que les sirva. Compartan este video con quienes les sirva y con quienes les ayude a mejorar sus rutitas o animarse a salir en bicicleta. Les dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigan. Mi segundo canal también especial para gamer, para que se pasen por ahí también. Muchas gracias por ver este video, gente, y nos vemos a la próxima. Chao. Hands out to breathe with this weight on my shoulder.